Buenas noches, señorita Yanina Karen Valverde. Somos estudiantes del quinto ciclo de la carrera de contabilidad y hoy, siendo 24 de octubre, 8 y 26 de la noche, realizaremos esta entrevista para identificar la información laboral relacionada con el área de analista contable. Me presento, soy la estudiante del Instituto Certus Rosemary Valesca Altamirano López y voy a empezar con la entrevista. Primera pregunta, señorita, ¿por qué eligió usted estudiar la carrera de contabilidad? Buenas noches, Rosemary. En primer lugar, la carrera de contabilidad me interesó desde ya hace varios años atrás. Cuando estaba joven, me interesaba el tema de las finanzas y cómo esto repercutía, ¿no?, en las organizaciones empresariales. Es desde ahí que nace mi interés por la contabilidad y empecé a estudiarlo. Y hasta ahora me sigo capacitando constantemente. Claro, y muy importante el tema de la capacitación. Continuando con la entrevista, señorita Yanina, según su experiencia, ¿qué tan amplias son las oportunidades de trabajo en la contabilidad? Bueno, en la contabilidad las oportunidades son amplias, ya depende de cada uno. Por ejemplo, ¿no? Si queremos entrar en el ámbito del trabajo del Estado, hay oportunidades en el Estado para trabajos gubernamentales, contabilidad gubernamental, por ejemplo. Ahora, Claro, en el ámbito privado, la mayoría de las empresas necesita un contador, un asistente, un auxiliar. Entonces es diverso porque estamos en las diversas áreas, ¿no? En las diversas empresas, por ejemplo, las empresas de servicio, las empresas manufactureras, las empresas comerciales. Entonces, el trabajo es diverso. Ahora, si deseas algo más como enfocado en mi caso, por ejemplo, yo necesito un trabajo que me dé un horario que me permita a mí, por ejemplo, diversificar mis tiempos, que tener tiempo para capacitarme, tiempo para mi familia. Entonces puedes hacer tu trabajo independiente, ¿no? Independiente por medio de honorarios o puedes crear tu propia empresa y de esa manera ofrecer servicios contables. Entonces claro, tienes diversas ramas a donde enfocarte. correcto. Bien, la siguiente pregunta dice, en la actualidad, ¿en qué empresa usted está laborando y cuánto tiempo lleva laborando? Bueno, actualmente tengo una empresa con un socio, ¿no?, que hemos creado. Nuestra empresa se llama Monólogo Paredes y Asociados SAC. Esta empresa empezó como un emprendimiento ya hace un poco más de 2 años. Y formalmente ya estamos aproximadamente 2 años, ¿no? Nosotros decidimos crear esta empresa como parte del crecimiento profesional, porque a veces trabajar para alguien es cumplir un horario. Entras a tal hora y sales a tal hora y solamente vas de visita a tu casa, ¿no? Entonces, tener una empresa te permite diversas facilidades. Correcto. Bien, le doy el pase a mi compañera para que continúe con la entrevista. Señorita Yanina, buenas noches. Yo soy Andrea Saavedra. Realmente me parece muy interesante lo que le comentó mi compañera. Para continuar con la entrevista, con respecto a su trayectoria laboral, a su experiencia laboral, ¿nos podría comentar en qué otras empresas usted ha trabajado? Claro, antes de crear mi emprendimiento, mi empresa, he elaborado en la empresa, por ejemplo, Decisiones Company, que también es un outsourcing contable. Luego pasé a GMR Consulting, que también es un outsourcing contable. Luego de ello trabajé para Corporación Forestal Claudita, que es una empresa maderera que se dedica a la tala y, bueno, servicio de madera, transporte de madera también. Y luego apoyé en varias auditorías, ¿no? A través de una firma tercera. Ujú, claro. Eh, Le comentó a mi compañera que usted está trabajando en Monagua Paredes Asociados. ¿Nos podría comentar cuál es el cargo que usted ocupa en esa empresa? Claro, yo ocupo el cargo de gerente general, pero también un cargo de confianza, ¿no? Superviso y si es necesario y si se requiere, también hago el papel de analista contable. Eh, ¿Y cuáles son las principales funciones que usted es la que está realizando en esta empresa?
Bueno, mis funciones varían de acuerdo al tipo de cliente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cliente que desea un servicio de auditoría, yo soy asistente en ese aspecto, ya que todavía no cuento con la experiencia tal de un auditor. Tampoco tengo todavía los papeles como un auditor independiente. Si es una empresa, por ejemplo, te pongo un ejemplo, actualmente llevamos la contabilidad de la empresa en la cual he trabajado anteriormente, que es Corporación Forestal Claudita. En este caso, lo que yo hago es supervisar, ¿no? Vengo a la oficina, a su planta de operaciones y superviso lo que el área administrativa y el área de auxiliar de contabilidad han hecho, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen lo que es el registro de compras, de ventas, ya yo vengo y superviso. Agarro por ejemplo, tengo la data, ¿no? La data que pueden ser 200, 300 facturas. Ya agarro 3 facturas al azar. La primera, la intermedia y la última. Y reviso que esté todo correctamente el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Y que cumpla con todas las formalidades para poder se registrar correctamente y presentarse. Lo otro que puedo hacer también es lo que es conciliaciones bancarias. Cuando son empresas grandes, hago lo que son las conciliaciones, los análisis de cuentas, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa más pequeña, lo único que hago es supervisar lo que el auxiliar o el asistente de esta empresa esta empresa designada hace. Entonces, ellos me mandan su liquidación, yo reviso su liquidación, le doy el visto bueno, lo presenta. O en todo caso, por ejemplo, si tengo, ¿no? Exceso de trabajo de parte de los auxiliares o los asistentes, entonces los apoyo. Los apoyo. ¿Cómo los apoyaría en este caso? Por ejemplo, análisis. Empiezo a hacer los análisis de las cuentas o empiezo a conciliar los trabajos. Los trabajos más fuertes, donde necesitan mayor capacidad analítica, es lo que yo hago. Los trabajos más operativos ya se los designo a ellos para que podamos avanzar. Ya, ok, muchas gracias. La di pase con mi compañera. Bueno, Janina, buenas noches. Ujú. De todo agradezco de tu tiempo. Yo soy Luis y bueno, proseguiré con la presente entrevista. Ahora siguiendo con tus funciones que mencionaste hace unos momentos, me gustaría hacer la pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas utilizas frecuentemente en tu emprendimiento, en tu empresa, en Mónago Paredes y Asociados? Si podrías mencionarlos, por favor. Ujú. Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? No te llegué a escuchar muy A ver. bien. Con respecto a las herramientas tecnológicas que existen actualmente, ¿qué herramientas utilizas en Mónago y Paredes Asociados para llevar tus labores contables? Ah, ok. Luis, aquí, por ejemplo, utilizamos lo que son los software contables, ¿no? Contamos, por ejemplo, con el software que es un software comercial y muy conocido, que es el Cisco, pero también utilizamos el otro software que se llama GESCO. Es muy poco conocido acá en Perú, pero en otros países sí, que es un software más analítico, que nos ayuda a analizar más cuentas, un poco más complejo, pero a la vez te da mejores resultados. Asimismo, también podemos utilizar, y es muy utilizado también lo que es el Excel o el Power Claro, BI, obvio. ¿no? Y también lo que ahora está de moda, utilizamos a la tendencia, lo que es el ChatGPT, para agilizar algunos procesos, que no quiere decir que todo lo que te diga es correcto, ¿no? Pero te permite o te facilita cierta información. Y en el caso de los software contables, en ocasiones, no muy frecuentemente, usamos lo que es el SAP, ¿no? Eso siempre y cuando Claro. es una empresa más grande, que se requiera, ¿no? Porque en las empresas chiquitas no es tan necesario. ¿Y esas herramientas Esas serían contables las lo herramientas llegaste a tecnológicas que aprender estamos usando. y claro, entiendo en esa parte y déjame decirte si es que esas herramientas contables que tú mencionas lo llegaste a aprender en el camino, lo llegaste a aprender en tus estudios, ¿cómo es que o fuiste autodidacta, de repente cursos aparte para aprender a manejar? Bueno, el primero, por ejemplo, el Cisco, yo lo aprendí en mis prácticas preprofesionales. En el Claro. outsourcing que estaba utilizaban este sistema y la señorita en su momento, ¿no? La asistente me explicó paso a paso cómo utilizar el sistema.
aparte de ello teníamos las ayudas o los audiolibros, los manuales que te dan, ¿no? En el caso de GESCO, esto fue algo más como que te doy el manual, lo lees y en el camino aprendes, ¿no? Autodidacta. Eso ya fue producto Ah, del trabajo, ya lo vas aprendiendo. Ujú. y bueno, ya yendo de lleno, bueno, valga la redundancia, en Mónaco París Asociados, ¿cuáles son los principales problemas que puedes identificar en el día a día, justo en el área donde te desempeñas? Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, sería, no problemas, ¿no? Una de las situaciones eh, que es muy recurrente es la plataforma de Sunat. A veces uno quiere ingresar a retirarse o sacar cierta información y la página se cuelga o no puedes ingresar, etcétera, ¿no? Lo otro, por ejemplo, aquí, si ya nos vamos en el tema de la empresa en sí, eh, la, la recabación de información. A veces los clientes se atrasan mucho con la información. Entonces, uno tiene que ver la manera de cómo conseguir esa información mediante otros medios, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, Sunat ahora te da la facilidad de observar las facturas de compra por medio de su sistema, de su plataforma, no siempre el sistema está operativo. Entonces, tenemos ese problema cliente, ¿no? Cliente-empresa. O también hay otro problema con las demás áreas, ¿no? Algunas áreas como que retrasan su labor, entonces no permite que nosotros avancemos. Ok. Lo otro que te podría decir es los constantes cambios que hay de las reformas, que también estás en algo y sale otra reforma tributaria, ¿no? Entonces tienes que estar en constante actualización. Eso sería uno de los, como que hemos estado ahí en estos meses, ¿no? Bueno, agradeciéndote una vez más, Janina, bueno, cedo la palabra a mi compañera Ishel y ella continuará con la entrevista. Gracias. Buenas noches, Yanina. Me presento, soy Shela Arica. Profundizando un poco más en la pregunta que te hizo Luis hace un momento, ¿me podrías detallar más o menos en qué proceso, sobre todo, te dificulta los retrasos que hay en la plataforma de Sunat, en esta interfaz? Mm, discúlpame, creo que tengo un error de conexión. Ay, no te preocupes. ¿Me estás hablando con referente a tu pregunta número 9? Sí, sí, referente a lo que te estaba comentando Luis respecto a los problemas que habían, quería saber si podías profundizar un poco más en qué, perdón, en los problemas que usualmente tienes con la plataforma de Sunat, ¿cuáles son los procesos que hace que sean más complicados? Ah, ok, correcto. Ante todo, un gusto, Shell. Mire, en el caso de la plataforma de Sunat, entendamos que los que crean o los que hacen la plataforma son ingenieros de sistemas, ¿no? Sería lindo que esos ingenieros sean contadores para que puedan entender nuestro lenguaje, pero lamentablemente en muchos casos no se da. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, queremos presentar actualmente el CIRE, ¿no? Digamos, quiero presentar el CIRE. Quiero tener, no pasar al tiempo que te dan para poderlo presentar. Yo quiero presentarlo a tiempo, quiero presentarlo en el mes, entonces yo ingreso. Lo primero que te dice la SUNAT es que el CIRE lo puedes presentar a partir del octavo día. Ya, ingresas a partir del octavo día. Muchas veces la información no está actualizada, entonces lo que tienes que hacer es reemplazarlo, ¿cierto? Pero el reemplazo no siempre se da de manera automática. O sea, no es que yo suba la información y la información ya la tenga, o sea, me lo muestre. Simplemente te dice procesando y puede demorar 24 horas. Entonces, tu planificación que tenías para el día ya ahí se movió. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te podría dar, por ejemplo, podría ser, disculpa la redundancia, eh, consultas una. Quiero ingresar a consultar los honorarios que esta empresa ha tenido durante el mes. Y sale error en la plataforma, 544.
Entonces, esto ya escapa de nuestras manos. Esto ya es más un tema de SUNAT que un tema de la empresa. Entonces, los recursos que tú tienes o la planificación que tú tienes para este día, lo tienes que mover para el siguiente día. Y si el siguiente día produce un error o sale una comunicación de SUNAT diciendo que la página está en mantenimiento, etcétera, entonces mira cómo la planificación se va moviendo. Entonces tenemos que evitar este tipo de contingencias. ¿Para qué? Para evitarnos multas, evitarnos sanciones o evitarnos hacer el trabajo a última hora, ¿no? Entonces, tratar de ver esos temitas es un poco complicado. Si te mueve a Ujú. ti como auxiliar, le mueve el asistente, le mueve el supervisor, le mueve el contador. El tema de tiempo, por ejemplo, el contador puede decir, ya el miércoles voy a oficina y quiero toda la información acá, que ya debe estar revisado por el asistente. Viene el miércoles y el miércoles esa información no se tiene. ¿Por qué? Porque han ocurrido esos errores, por ejemplo. Estos problemitas del tema de la plataforma de Zoom. Ahora, con respecto al otro problema que les había comentado en una ficha Word que me enviaron, es con que Sí, no hay un control interno adecuado en el caso de los documentos, creo que les mencioné. sí, exacto. Justo también lo estabas mencionando un poco en la pregunta anterior con Luis. Si nos podrías profundizar un poco más sobre este tema, sobre este Claro, punto. ok. Mira, lo que pasa es que a veces, para que haya un correcto orden, tiene que haber un correcto control interno, ¿no? Entonces, en este caso de la documentación, ¿cuál sería el control interno? ¿No? Sería, por ejemplo, el documento ingresa, lo recepcionas, luego lo clasificas o lo revisas, lo ingresas al sistema, ¿no? Y una vez ingresado al sistema, este documento, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta facturita, ¿no? Ujú. Y en su mayoría ahora es virtual, pero supongamos que yo tengo mi respaldo en físico, que queramos o no, siempre, ¿no? Siempre Para lo darle tienen. más se tiene. Y entonces yo tengo que ponerle mi sellito del mes, sellito registrado. Eso es lo que nos falta aquí. Lo que pasa es que como no trabajan de manera presencial toda la semana, ahora, sino que uno viene el martes, el otro viene el miércoles, el otro viene el jueves, o el otro se asigna a tal empresa tal día. Entonces, este documento, por más que esté registrado en el sistema, está sin este control. Entonces, yo cuando voy al file, yo abro el file, reviso la factura. Y no hay este control, no hay este sello que me diga a mí que esto está en el Sí, sistema. Entonces, estas cositas que parecen unas pequeñeces, a veces son necesarias. sí. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, la persona que venga al trabajo, ¿no? El contador viene y quiere supervisar, entonces sepa que esta factura ha sido registrada en tal fecha y se encuentra en tal voucher, por ejemplo, ¿no? Entonces nos facilita. Supongamos que llega de una esquela, un requerimiento donde dice, necesitamos la información de tal factura. Yo voy al file, encuentro esta factura y digo, ay, acá está en este mes. Ahora, tengo 300 facturas, ¿y en qué voucher está esta factura? En vez de ponerme a Claro, analizar, revisar, con este sellito yo voy, ¿no? Se encuentra en el voucher tal, en el número tal. Eso me ayudaría y me ahorraría tiempo. Eso es lo que nos falta. Si bien está implementado, nos falta aplicar, ¿no? aplicarlo. Claro. Ujú. Eh, bueno, muchas gracias por profundizar en estos problemas que de repente nosotros más adelante vamos a afrontar, ¿no? Como futuros contadores, que es nuestra meta ahora. Y bueno, ya hablando de todo esto, ¿cuáles serían las recomendaciones que daría a los jóvenes que recién están empezando a estudiar, ¿no? La carrera de contabilidad o que ya están por culminar como Mi nosotros, carrera que de hemos escogido contabilidad. este rubro? Claro, lo que les recomendaría sería que por favor hagan las prácticas preprofesionales, que esto te Ah, ayuda mucho, ¿no? Muchos se desaniman porque cuando entras, a veces son outsourcing, que es la mayoría de ocasiones, ven, por ejemplo, le dicen, anda, quiero que lo pongas en el file, perfóralos y ponlos en el file. Entonces ujú. dices, estoy estudiando 5 años para esto, o estoy estudiando 3 años para esto, y quieren tirar la toalla. Pero es que tú tienes que saber el proceso desde su inicio, ¿no? Por ejemplo, impresión de libros. Yo cuando ingresé en las prácticas profesionales, nunca me mandaron a imprimir libros. Y todos me decían, pero Karen, todos hemos pasado por impresiones de libros, ¿por qué tú no?
Y yo decía, yo quisiera pasar por impresión de libros, porque llegué a mi emprendimiento sin saber imprimir un libro, pero es necesario porque me llegó una fiscalización de SUNAT, me decía, necesitamos tu libro diario de tal, 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 escaneados. Tenía que imprimir los libros. Sabrá Dios cómo se imprimían los libros. Imprimí uno, salió todo por acá, el lado contrario. Entonces, uno tiene que aprender los procesos desde, a veces desde cero, ¿no? O, por ejemplo, vas a una empresa grande, porque muchos tienen la oportunidad de ingresar a una empresa grande, y te ponen a hacer una sola cosa en específico. Mm. Diferencia que en el outsourcing, tú aprendes de todo un poquito. O sea, no es que tampoco te vas a llenar. Si eres bien capaz y si eres autodidacta, entonces te empapas un poco más. Pero ya sabes varios procesos, ¿no? Empiezas con tu registro, de repente viendo si esta factura es para gasto, ¿no? O de repente si cumple con todas las indicaciones del reglamento de comprobante de pagos, por ejemplo. Entonces aprendes de todo. En una empresa grande te dicen, tú te vas a enfocar en planillas, solo planillas, y haces solo planillas. O tú vas a hacer, por ejemplo, conciliaciones, solo conciliaciones. O tu registro de ventas, solo registro de ventas. Entonces, las prácticas preprofesionales nos ayudan bastante. Eso yo sí les recomendaría que, por favor, así sea, ¿no? Así sea, aunque es un poco fuera de la realidad, ¿no? Porque muchas veces las prácticas profesionales no son remuneradas, aunque digan, sí, el mínimo es lo conveniente, es lo que se debe hacer, pero no todas las empresas lo hacen. No todas las empresas lo hacen. Entonces, a veces no todos tenemos la oportunidad de empezar así. Pero si tienes la oportunidad de aprender, perfecto. Lo otro que les recomendaría es actualícense con la tecnología. Hay muchos ahora que tú le preguntas, oye, ¿tú sabes qué es ChatGPT? No saben qué es ChatGPT. Es una herramienta tecnológica que muchas empresas lo están usando, desde las pequeñitas hasta las grandes empresas lo están usando actualmente. Incluso hay universidades que ya te están haciendo el tema de la maestría o especializaciones, hablándote y explicándote y enseñándote el tema de la tecnología del ChatGPT. Por ejemplo, ahorita yo estoy llevando una especialización en la PUC, ¿no? En la Pontificia Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ellos en su especialización te hablan bastante de lo que es el ChatGPT, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Entonces es necesario no enfocarnos solamente en las cosas teóricas, sino también la tecnología porque va avanzando constantemente. Si tienen la oportunidad de practicar algún sistema contable, pues practíquenlo, ¿no? A ver, incluso en Internet hay programas gratuitos. A veces, claro, te dura un mes así, pero lo puedes practicar y te va a ayudar muchísimo. Lo otro que le podría decir es que como contadores siempre practiquen lo que es la ética profesional, ¿no? Porque eso es la cara de nuestra carrera. Eso es nosotros cómo le decimos al mundo que somos contadores si no practicamos la ética profesional. La ética profesional es fundamental para nuestra carrera. Yo creo que con esas tres, incluso hay otras recomendaciones más que yo le daría, pero por el tiempo creo que va a quedar corto. No, Yanina, muchas gracias. En realidad, em, sí, sí tomamos mucho en cuenta las recomendaciones que nos has dado, porque si bien es cierto, nosotros ya estamos a nada de terminar la carrera, es cierto que vemos lo que nos cuentas, ¿no? Mucho sobre la IA, que ahora es necesario aprender a utilizarla, ir con ella, asimismo como las prácticas preprofesionales, en las que también ya nos estamos encontrando, y es cierto, ¿no? Acabemos que de repente la remuneración no es mucha, pero entendemos que es necesario, es un paso. Te agradecemos mucho por esta entrevista, Yanina. En realidad nos estás ayudando un montón. Eres muy amable por esto y bueno, en nombre de todo el equipo, de todos los chicos, muchas gracias. Buenas noches, Yanina. Buenas noches, gracias chicos, para mí un gusto. Igual cualquier cosita me pueden avisar. Ya Rosemary es conocida, o al menos está trabajando creo con el Anthony Soto, del grupo Soto Contadores, que es una persona a quien admiro mucho, ¿no? Porque para mí, siempre le he dicho, Anthony es un capo, ¿no? Y de él muchos nos hemos guiado para poder realizar nuestra propia empresa, avanzar y seguir. Y si está en mis manos poderlos ayudar en cualquier situación, yo encantada.